reconociendo al resucitado en nuestras vidas. En Lucas 24, 28 al 35. El Señor nos habla en su palabra en Lucas, capítulo 24. Lucas 24, 28 al 35, la bendita y gloriosa palabra del Señor nos dice así. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y le dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, no, ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. Y hallaron a los 11 reunidos y los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Gracias, Señor, porque tú te haces conocer, tú te revelas cuando un corazón te busca en espíritu y en verdad. A tales adoradores tú buscas. Oh Señor, buscamos tu dirección, tu sabiduría, para no solamente estar de acuerdo contigo, sino para reconocerte en todo lo que hacemos. Pueda el mundo ver que Cristo vive en cada uno de nosotros. Te invocamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Reconociendo al resucitado de nuestros días, en nuestras vidas, amados al tercer día de la muerte y de la muerte y sepultura de nuestro Señor Jesucristo, se reúnen sus familiares y discípulos. Desde muy tempranas horas de la mañana estaban conmovidos, muy tristes, hasta que experimentaron la más importante experiencia, la más importante noticia de todos los tiempos y reconocer al resucitado en sus vidas. Y esa es la experiencia que el Señor quiere que vivamos. No solamente que digamos, sí, yo sé la historia de Cristo, sino que conozcamos al Cristo de la historia, que lo reconozcamos y que muchos puedan reconocer en nosotros que Cristo vive. Amén. Que no se trata de religión, se trata del Evangelio, que es poder de Dios para salvación. La gente necesita ver al resucitado en nuestras vidas. ¿Cuántos creen que así es, hermano? Así es. Y ciertamente, dice el verso 28 de Lucas capítulo 24, que llegaron a la aldea donde iban. ¿A dónde iban? ¿Se acuerdan el nombre de esta iglesia? Emaús. Ese era el lugar a donde iban. Iban a Emaús.
quedaba a 7 millas de Jerusalén. Y allí está en el verso 13 de Lucas 24, a dónde iban. En el mismo capítulo 24 de Lucas, en el verso 13, cuando dice a dónde iban. Y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada, allí era donde llegaron, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, calculado en nuestros días es casi 7 millas. Llegan allí, ¿y quiénes eran los que llegaron allí? Y le convidaron en el verso 28. Llegaron allí y él hizo como que se iba más lejos. Dicen que esto es un gesto de respeto a las personas. Uno no llega y entra a la casa como que va para su casa. Uno expresa, como lo hizo Jesús en ese momento, como que él iba a otro lugar. Y ellos, al ver que atardecía, verso 29, le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. ¿Y él qué hizo? Como hace con todos los que le invitan a entrar a su vida, que él está a la puerta tocando. Y si alguno oye mi voz, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. El Señor le encanta la convivencia personal. ¿Cuántos saben esto? Él quiere entrar a tu vida. No va a entrar a golpe, a la fuerza. Es más, va a ser como que se va. Para ver si tú lo invitas. Sí, ven Jesús. Toma el control de mi vida. Ellos le invitaron y Jesucristo aceptó. ¿Quiénes eran los que le convidaron? En el mismo texto de Lucas 24 se declara que era Cleofas o Cleofás, según los eruditos, hermano de Jesús, de José y María de Cleofas, la que estaba junto a él, a Jesucristo en la cruz. ¿Quiénes eran estos personajes? Veamos, verso 14 al 27, para que sepamos quiénes estaban convidando a Jesús y entender mejor las escrituras. El contexto nos ayuda. Dice, verso 14, y iban andando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido, y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos ¿cómo estaban? Estaban velados para que no le conociesen. Y les digo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis, cómo estaban? Tristes. ¿Hay alguno aquí que alguna vez ha sufrido de tristeza? Jesús sabe cuando estamos tristes. Verso 18. Y respondiendo uno de ellos que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Cleofás o Cleofas, le dijo, eres tú el único forastero. Mira a quién ellos estaban convidando, a un extraño, a un forastero, para que ustedes vean los personajes, quiénes eran los que estaban siendo convidados. Respondiendo uno de ellos, como no lo reconocían, lo trataban como un forastero. ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosa? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes. Ve que la religión no es la definición. Y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros, aquí está la tristeza, hermano. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, ya es el tercer día que esto ha acontecido, aunque
también nosotros nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. ¿Se dan cuenta por qué le llaman las mujeres victoriosas? Fueron las primeras en ver la victoria de la resurrección. Y cómo no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro. Cuando ellos dicen uno de los nuestros, ustedes se dan cuenta que ellos también eran discípulos de Jesucristo. Y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces les dijo: oh, insensatos y tardos de corazón para querer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban en toda la escritura lo que de Él decían. El forastero, según ellos, le está explicando las escrituras en medio de su tristeza. Si hay tristeza en tu vida, vuélvete a las escrituras, vuelve a la palabra viva. Y cuando ellos escuchan esto, ahora ustedes se dan cuenta en el versículo 29 por qué le convidan, por qué insisten en que entre a su casa, porque Él les había dado del bueno, como decíamos, de la palabra. Así que ellos, a pesar de que en ese momento que estaban velados sus ojos, lo veían como un forastero, pero era un forastero que le estaba declarando que no había razón de estar triste porque se estaban cumpliendo las escrituras. Entonces ellos quedaron como con ganas de que esto, vamos a seguir hablando de esto, ven, que ya se hace tarde, quédate con nosotros. Ahí es donde usted aparece en el versículo 29, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Actúa como el anfitrión y se queda a conocer. Mire, cuando usted invita a Jesucristo a su vida, Él no quiere ser huésped. Quiere quedarse y quiere ser como el anfitrión. Mire la actitud cuando Jesucristo entra a la casa. Él no entra como uno más del montón. Observe bien en el verso 30, cuando Él entra, ¿qué hace? Para que ustedes vean la actitud de anfitrión de Jesucristo. Dice: y aconteció que estando sentado con ellos en la mesa, ¿qué hizo? Tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Se supone que eso es lo que hace un anfitrión cuando usted lo invita a su casa. Pero la actitud de Jesús no era como si Él fuera huésped. Y ese gesto de Jesucristo, de ya que ustedes me invitaron, ahora vamos a convivir. Y esta es la señal que ellos, entonces, verso 31, le fueron abiertos los ojos. Amados hermanos, si algún momento en su vida usted ha entrado a la presencia del Señor como una rutina religiosa, el Señor quiere que abramos nuestros ojos, porque donde hay 2 o 3 en su nombre, Él está allí. ¿Cuántos saben esto? Sí. Amén. Y muchas veces nosotros tenemos la Biblia, estamos con los hermanos, pero no nos damos cuenta que Dios está ahí. Pidámosle al Señor que nos abra los ojos. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte en cada uno de mis hermanos y hermanas que tú vives. Que tú has empezado la buena obra, no solamente quedando mi mirada en las circunstancias y en las fallas y en los errores. No. Abre mis ojos para darme cuenta que aquel que empezó la buena obra la ha de... Ese nos falta, que el Señor nos abra los ojos, hermano. ¿Cuántos creen que el Señor puede abrir nuestros ojos para que veamos que Él empezó una buena obra en cada uno de nosotros? Así es.
El enemigo solo quiere que tú veas las fallas, los errores, que no canta bien, que es muy duro, que es muy malcriado, que no me saluda. El Señor quiere abrir tus ojos para que tú veas que aquel que empezó la buena obra. Filipenses 1:6 nos dice, solo con una mirada así, el Señor nos puede permitir ver lo que Él está haciendo en cada uno de nosotros, porque cuando nosotros solo estamos viendo la falla, pídale al Señor que Filipenses 1:6, pídale al Señor que te permita ver Filipenses 1:6 en cada hermano y hermana. El Señor quiere abrir los ojos de nosotros. En Filipenses 1:6, atrévete a pedirle al Señor, Señor, abre mis ojos, porque yo solo veo que las emociones, los sentimientos, las circunstancias pasajeras me perturban, pero cuando tú abres mis ojos para que yo vea Filipenses capítulo 1:6 en cada uno de mis hermanos y hermanas. No permita que yo los esté criticando. Permite que yo les esté edificando. Estábamos estudiando esta mañana en la Escuela Bíblica Dominicana. Eso no era casualidad. Eso era causalidad. Dios tiene propósito para que su iglesia esté unida y esté creciendo. ¿Sabe cómo va a hacerlo? Cuando cada uno cree que aquel que empezó la buena obra, no como que tal vez, quizá, posiblemente, tal vez, no. El Filipenses 1:6 habla con una categórica firmeza. Solo si Dios abre nuestros ojos, hermanos, podemos ver esto. Filipenses 1:6 dice así, porque estando persuadido de esto, esta es una convicción que tenemos que tener. Estando persuadido de esto, que aquel que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué va a hacer? La perfeccionará. Andamos buscando perfección. Deje que Dios haga esa parte. Amén. Amén. La perfeccionará ¿hasta cuándo? Dios no ha terminado con nosotros, hermano. Y Dios quiere hacer esto en cada uno de nosotros hasta cuando Cristo vuelva otra vez. Amén. Pero tenemos que pedirle lo que estaba ocurriendo en Lucas 24:31. Esto solo se puede ver con ojos espirituales. Y solo Dios te puede dar esa vista espiritual. El hombre natural no puede comprender las cosas que son del Espíritu Santo. Así que en Lucas 24, verso 31, ocurrió lo que ellos necesitaban para identificar, para poder reconocer al resucitado. ¿Qué ocurrió en Lucas 24:31? Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Amados, Dios quiere que tú vivas reconociendo al resucitado. Y solo te vas a dar cuenta si Él abre tus ojos. ¿Cuántos quieren decirle al Señor, abre mis ojos para que yo te pueda ver? Amén. En cada hermano, en cada hermana? Y yo sé que tú vives. ¿Cuántos quieren que el Señor abra sus ojos también? En el verso 32, el impacto en la vida de los que reconocieron al resucitado. Dice, y se decían uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría, ¿qué cosa? La Escritura. Ellos empezaron entonces a reconocer al resucitado y lo relacionaron mientras venían en el camino. Dice, y él hablaba de la Escritura y algo estaba pasando en nuestro corazón. ¿Qué pasa en nuestro corazón? Es cuando el Señor nos habla en su palabra. ¿Alguien aquí puede decirme qué pasa en tu corazón cuando Dios te habla en su palabra?
llena de inspiración, me conmueve. Oh, ábrense. Cuando tú miras la palabra con profundidad y la escudriñas, y Dios se mueve en tu corazón, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en tu corazón cuando tú escudriñas profundamente la palabra de Dios? No es cualquier cosa, no es un libro más. Es el poder de la palabra de Dios que revela la intención del corazón. Parte los tuétanos, rompe. Pero necesitamos buscarlo en espíritu y en verdad. Entonces yo decía, ¿no te parece que nuestros corazones estaban como que ardían? Hermanos, tomen nota de esto en el verso 33, con esto terminamos hasta el 35. ¿Se acuerdan que ellos le dijeron al invitado, mira que se hace tarde, ¿por qué no te quedas a esa hora después que ellos comparten el pan con él y él se desaparece? ¿Qué hacen ellos en el verso 33? Ya era tarde, ya se hacía de noche. ¿Y qué hicieron en ese instante cuando reconocieron al resucitado? Dice el verso 33 que ellos, levantándose, ¿a qué hora? En la misma hora. ¿No lo dejaron para el día siguiente? ¿Qué hicieron? Se levantaron a esa misma hora y volvieron ¿a dónde? De donde habían venido, que habían encontrado al resucitado en el camino. Él se les revela y ellos dicen, ¿sabe qué? Esto no es para quedarse aquí calladito. Esto hay que volver a reunirnos con nuestros compañeros que estábamos tristes porque parece que se habían robado el cuerpo de Jesucristo. Y algunos dicen, no, que los ángeles dicen que es que están vivos. No, que Simón dice que es que están vivos. ¿Sabe qué? Vamos para allá a Jerusalén, 7 millas para atrás. Decidieron volver a esa misma hora para encontrarse, ¿qué dice el versículo 33? Eran 12 discípulos, ¿ahora cuántos eran? Ahora eran ¿cuántos? 11 los que estaban ahí reunidos con miedo. Y llegan estos dos que dicen que es Cleofás y su esposa María de Cleofás. Algunos dicen, ¿y dónde sale que esta puede ser María de Cleofás? En Juan 19:25. Ustedes pueden con eso ver la figura de quien acompañaba a Cleofás. Era la que estaba junto a María en Juan. Ahí mismo el libro que sigue después de Lucas está Juan, capítulo 19, 25. Así ustedes se dan cuenta quiénes eran los que estaban en el camino y quiénes eran los que volvieron, porque eran familia. Algunos expertos dicen, esa era la tía de Jesús. Juan 19, 25, ¿qué dice? Amén. Dice la palabra bendita, dice, estaban junto a la cruz de Jesús, ¿quién? Su madre La hermana de su madre. y la hermana de su madre, ¿quién? María, mujer de quién? Cleofás. Cleofás y María Magdalena. Era para que ustedes vean que estos no eran personajes extraños a Jesucristo, eran familia. Y ellos fueron los que andaban a ser los expertos. Todavía están discutiendo eso, que sabían que se menciona a un hombre, a Cleofás, pero no mencionan a la otra persona. Y aquí está el enlace, dice, María, Cleofás, que eran familia, que estaban junto a la cruz. ¿Qué hacía ella junto a la cruz? Para que ustedes sepan por qué la tristeza tan grande que estos dos llevaban. Ella estaba consolando a María en su sufrimiento, en su dolor, y porque era su sobrino. Ahora entendemos por qué estaban tristes. Cuando usted pierde un familiar, ¿cómo se siente? Triste, ¿verdad? Así que ella estaba allí, vio todo. Cleofás estaba con los otros varones lejos. El único varón que estuvo de los discípulos al lado de Jesús en la cruz era Juan. Cuando Jesús le dice, María, he aquí tu hijo. ¿A quién se dirigió? A
a Juan. Todos los demás discípulos estaban con la tembladera de lejos, viendo a Jesús de lejos en la crucifixión. María de Cleofas estaba allí al pie, junto a María, la madre de Jesús. Entonces, con estos personajes usted se da cuenta por qué ellos deciden volver corriendo a esa misma hora, como dice Lucas 24:33, y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11, que eran 12 y Judas el traidor. Entonces estos dos se encuentran a los 11. ¿Y qué decían en el versículo 34? ¿Cuál era el testimonio que estaban dando cuando ellos regresan a los 11 que estaban ahí reunidos? Esto no es cuento. Verdaderamente decían. Esta es el testimonio que decían en el verso 34. Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Estos 11 estaban hablando de eso. Pero en el verso 35, ¿quiénes comienzan entonces a reconfirmar? Cleofas y su compañero. En el verso 35 ellos reconfirman lo que ellos estaban allí conversando. Dice, entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Sabemos que Él vive porque estuvo con nosotros y partió el pan como en la santa cena que Él instituyó. Por eso cuando alguien me dice, pastor, ¿y podemos recordar el día de resurrección con la santa cena? Yo le dije, ¿por qué no? Vamos a hacerlo en memoria de Él. Así es. Porque estos reconocieron a Jesús cuando Él partió el pan. Amados hermanos, lo que Dios espera de cada uno de nosotros, no solamente que testifiquemos lo que hizo Moisés, lo que hizo David, no solamente eso. El Señor quiere que hagamos como dice el verso 35. Ellos contaban las cosas que habían acontecido en el camino. ¿Hay algo que Dios ha hecho en tu vida que sea verdaderamente importante, que solo Dios pudo haberlo hecho? ¿Hay alguien aquí que me puede decir que si hay algo en su vida que solo Dios pudo hacer y lo hizo en su vida? Amén. ¿Alguien más que puede decir, yo sé que mi Redentor vive por lo que Él ha hecho? ¿Alguien más aquí puede decir, yo sé que Él vive por lo que Él hace, no solo por lo que Él dice, pero por lo que Él hace? La gente necesita hoy conocer al resucitado no como una historia del pasado, sino porque Él vive y me da mi vida. Él es el que me levanta cada mañana cuando mi cuerpo dice 5 minutos más, 5 minutos más. El Señor me dice, hay propósito y bendición en tu vida hoy para ti. Levántate y te alumbrará Cristo. Él es el que hace lo que la medicina no puede. Él es el que hace lo que los médicos no pueden. Ese es el Cristo que la gente quiere conocer, al resucitado. El Señor no quiere que le hablemos de la historia del pasado de Cristo. Hoy en día la gente tiene tanta religión que están aburridos. Hoy la gente quiere saber de un Cristo que trae avivamiento a su pueblo, que los levanta en medio de sus luchas, en medio de su tristeza. ¿Cuántos aquí se dan cuenta que esto es lo que el resucitado quiere que cada uno de nosotros vivamos, reconociendo al resucitado en nuestras vidas? No solo hablemos de la resurrección como una historia del pasado. Él está vivo. Así es. Él está conmigo. Él es mi amigo. Fiel. Él no me falla. El hombre falla, pero nunca me ha fallado. No me ha fallado jamás. Hay alguien aquí que puede decir es así. Así es. No es que así sea. Esto es así. Él vive. No es que amén, que así sea. No, Él está vivo. Y me da vida, me da fuerza. Cuando ya yo no puedo más. ¿Quién creen ustedes que me levanta para predicar si no es su palabra viva? Es Él, porque Él vive. Él quiere que tú hables del resucitado por lo que Él hace.
en tu vida. En el verso 35, ellos estaban compartiendo, dice, lo que había acontecido en el camino, hermano, cómo le habían reconocido. Oh, santo Dios, la gente quiere saber de ese Cristo resucitado, pero hay que reconocerlo. Cuenta, no cuento, cuenta cuántas veces Dios no te ha levantado y te ha dado fuerza. Hay alguien aquí que ha sido levantado por nuestro Señor Jesucristo, que se atreve a reconocer al resucitado en su vida. Pidamos en esta mañana, Señor, permítenos reconocer tu mano buena, que está en cada creyente, que tú empezaste la obra buena. Yo sé que tú puedes perfeccionar lo que es imposible para el hombre. Parece difícil, pero para ti no hay nada imposible, Señor. ¿Cuántos en esta mañana se atreven a unirse con el pastor y ponerse de pie y decir, Señor, que vean al resucitado, que lo reconozcan, y que yo pueda reconocer al resucitado en la vida de aquellos que parecen solo pecadores, pero son pecadores que Dios ama, porque Dios ama al pecador, no su pecado. Y dámosle al Señor, Señor, permíteme reconocer al resucitado en mi vida y en la vida de cada hermano y en cada hermana, que tú vas a perfeccionar la obra. Yo no sé cómo, pero yo quiero confiar plenamente en ti. Pidamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Oh Dios, tú has hablado en tu palabra. Solo cuando tú abres nuestros ojos podemos reconocer al resucitado. Tú nos has hablado en tu palabra porque tú no quieres que celebremos un día de resurrección como cualquier día. Señor, tú quieres que nuestros ojos espirituales se abran y vean la victoria sobre la muerte, y vean la victoria sobre el dolor que sufrió Jesucristo en la cruz por nuestra vida, que nosotros debíamos haber estado en esa cruz. Abre nuestros ojos, Señor, para que veamos cuán bueno tú eres, a pesar que nosotros te fallamos. Tú nunca nos fallas. Abre nuestros ojos para reconocer al resucitado. Señor, necesitamos ver como tú nos ves, con amor. Que veamos a los perdidos, como que tú no quieres que nadie se pierda. Señor, permítenos reconocer al resucitado, para que nos atrevamos a hablar de las cosas buenas que tú haces en cada uno de nosotros, Señor. Abre nuestros ojos, te rogamos, Señor. Nuestro corazón se humilla y se quebranta delante de ti, porque tú vives, eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí, Señor. Te invocamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.